Con la estola puesta como el diácono, es decir, cruzada de izquierda a derecha, reciben al inicio de esta celebración los diáconos que serán ordenados presbíteros en esta Eucaristía. Son también incensados junto con el altar en el que se celebrará, en el que se celebra esta Eucaristía, que es el altar de la confesión en el santuario de San Pedro. El altar de la confesión se levanta sobre la tumba de Pedro. La Eucaristía inicia con la veneración de este altar, esta reliquia, del primer Papa de San Pedro, y también con la incensación del altar. Radio Vaticana. Cuarto domingo de Pascua en el santuario de San Pedro, domingo del Buen Pastor, inicia la liturgia en la que serán ordenados presbíteros 19 diáconos de Roma y del mundo. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria desde el santuario de San Pedro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Para celebrar dignamente los sagrados riconosciamo i misterios, nostri reconozcamos peccati. nuestros pecados. La invitación al arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine
Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove le ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna Dios con te. Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor. Con la oración colecta que recoge las intenciones de los fieles en la celebración, inicia la liturgia de la palabra. Como primera lectura, escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos. Él es de la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos salvarnos. È diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Demos gracias a Dios. Salmo 117. La piedra rechazada por los constructores es ahora la piedra angular. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Te doy gracias porque me has respondido, porque has sido mi salvación. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Papa Francisco, después de poner el incienso en el incensario, ha bendecido al diácono para la proclamación del Evangelio, que el Señor esté en tu corazón y en tus labios. El diácono lleva en procesión al ambón el evangeliario.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Ho il potere di darla, il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. El Evangelio del cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la celebración de la misa presidida por Papa Francisco con el rito de ordenación sacerdotal presbiteral de 19 diáconos. Inmediatamente después de la lectura del Evangelio viene la liturgia de la ordenación con la presentación de los candidatos al presbiterado. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. El diácono hace el llamado a quienes van a ser ordenados presbíteros. D'Argenio Paolo. Aquí estoy, responden los elegidos. Eccomi. Ferretti Michele. Eccomi. Lofino Diego. Eccomi. Lo giudice Giovanni. Eccomi. Ojeda Agudelo Alonso. Eccomi. Salza Giacomo. Eccomi. Tisato Davide Maria. Eccomi. Torres Lara Leonella Alejandro. Eccomi. Vera Roa Milton Mauro. Eccomi. Vittoria Fabrizio. Eccomi. Zughetti Filippo. Eccomi. Avisua Misle. Eccomi. Bricina Stiepan. Eccomi.
Izaghirre, Leocadio, Adolfo, Sergio. Eccomi. Randrian Tantelison, Jean Norbert. Eccomi. Moltalvo, Jimenez, Crisanto, Crispin. Eccomi. Kappalumacal, Sony, George. Eccomi. Se han presentado los 19. Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli. Santo Padre, la Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes se lo presentan. Después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Escuchamos ahora la exhortación de Papa Francisco a estos ordenandos en el día de su ordenación presbiteral. En el Domingo del Buen Pastor, Radio Vaticana. Fratelli carissimi, questi nostri figli, hermanos queridos, sono stati chiamati all'ordine del presbiterato. Han sido llamados al orden del presbiterado. Nos hará bien reflexionar un poco a qué ministerios son elevados en la Iglesia. Come voi ben sapete, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote. Como ustedes bien saben, el Señor Jesús es el único sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Il popolo santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale. Pero en él también todo el pueblo santo de Dios ha sido constituido pueblo sacerdotal. Sceglierne alcuni in particolare perché esercitando pubblicamente entre todos sus discípulos el Señor Jesús quiere elegir a algunos en particular para que ejercitando públicamente en la Iglesia en su nombre el oficio sacerdotal a favor de todos los hombres continúen su personal misión de maestro, sacerdote y pastor. Egli era stato inviato dal Padre, così egli inviò a sua volta nel mondo prima gli apostoli. Así como él ha sido enviado por el Padre, así él envió a su vez en el mundo primero a los apóstoles, después a los obispos y sus sucesores, a los cuales les fue dado como colaboradores los presbíteros, que unidos en el ministerio sacerdotal son llamados al servicio del pueblo de Dios. Hanno riflettuto su questa vocazione che hanno. E adesso, después de madura reflexión y oración sobre esta vocación que tienen, il vescovo rischia ahora
los elevamos al orden de los presbíteros. El obispo se arriesga y los elige. Como el Padre ha arriesgado por cada uno de nosotros, como el Padre se arriesga por cada uno de nosotros. Essi saranno infatti configurati a Cristo, sumo ed eterno sacerdote. Ellos, de hecho, son configurados a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Quiere decir que serán consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento. Y a este título que los une al sacerdocio con el obispo, serán predicadores del Evangelio, pastores del pueblo de Dios, y presidirán las acciones de culto, especialmente en la celebración del sacrificio del Señor. Quanto voi che state per essere promossi all'ordine del presbiterato, considerate en cuanto a ustedes que van a ser promovidos al orden del presbiterado, consideren que ejercitando el ministerio de la Sagrada Doctrina serán partícipes de la misión de Cristo, único Maestro. Dispensate a tutti quella parola di Dio che voi stessi avete ricevuto con gioia. Dispensen a todos aquella palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con alegría. Lean y mediten constantemente la palabra de Dios para creer lo que han leído, enseñar lo que han aprendido en la fe y vivir lo que han enseñado. Y que esto sea el alimento del pueblo de Dios. Que sus homilías no sean aburridas. Que le vostre omilie arrivino proprio al cuore della gente, que sus homilías lleguen al corazón de la gente porque salen del corazón. Dite a loro, porque aquello que ustedes dicen es lo que ustedes tienen en el corazón. Così si dà la parola di Dio. Así se da la palabra de Dios. E così la vostra dottrina sarà gioia e sostegno ai fedeli di Cristo. Y así la doctrina de ustedes será alegría para los fieles. Y el perfume de su vida será testimonio, porque el ejemplo edifica. Las palabras sin ejemplo, sin el ejemplo, son palabras vacías, ideas, que no llegan jamás al corazón. Y además hacen mal, no hacen bien. Voi continuerete l'opera santificatrice di Cristo. Mediante il vostro ministero, il sacrificio spirituale. Ustedes continuarán la obra santificadora de Cristo. Mediante su ministerio, el sacrificio espiritual de los fieles se hace perfecto, porque unido al sacrificio de Cristo, que por sus manos en nombre de toda la Iglesia viene ofrecido de modo incruento sobre el altar en la celebración de los santos misterios. Cuando voi celebrate la messa, cuando ustedes celebren la misa, reconozcan lo que hacen. No lo hagan rápidamente. Imitate ciò che celebrate. Imiten lo que celebran. No es un ritual artificial. Para que así, participando en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, lleven la muerte de Cristo en sus miembros y caminen con Él en la novedad de vida.
nuovi fedeli al popolo di Dio. Con el bautismo agregarán nuevos fieles al pueblo de Dios. No nieguen jamás el bautismo al que lo pide. Con il sacramento della penitenza rimitterete i peccati nel nome di Cristo e della Con el sacramento de la penitencia perdonarán los pecados en el nombre de Cristo y de la Iglesia. Y hoy les pido en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no se cansen de ser misericordiosos. En el confesionario ustedes están para perdonar, no para condenar. Imiten al Padre, que jamás se cansa de perdonar. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi, celebrando i sacri riti e innalzando nelle varie... Con el óleo santo darán alivio a los enfermos. Vi farete voce del popolo di Dio. Se harán voz del pueblo de Dios y de la humanidad entera. Conscientes de haber sido elegidos entre los hombres y constituidos a su favor para dedicarse a las cosas de Dios. Ejerciten con caridad la obra sacerdotal de Cristo. Únicamente quieran placer a Dios y no a sí mismos. Es feo cuando un sacerdote vive para darse el gusto a sí mismo. Hace el pavote, el pavo. Participando en la misión de Cristo, cabeza y pastor y en comunión con el obispo. Empeñense en unir a los fieles en una sola familia. Sean ministros de la unidad de la Iglesia. La familia. Per condurle a Cristo Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Para conducirlos a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. L'esempio del buon pastore che non è venuto. Tengan siempre delante de los ojos el ejemplo del buen pastor que no ha venido para ser servido, sino para servir, no para quedarse en sus comodidades, sino para salir y buscar y salvar lo que estaba perdido. Las palabras de exhortación de Papa Francisco en el rito de ordenación presbiteral de 19 diáconos en el santuario de San Pedro, transmite Radio Vaticana.